Es un gusto saludarlas y bueno, últimamente mucho se ha hablado acerca de la situación de los niños post-COVID. Una vez contagiados de la enfermedad pasada esta, se están detectando cuadros inflamatorios, también algunos infecciosos. Se habló de 40 en las últimas horas, lo cual por supuesto preocupa. Es por eso que convocamos a la doctora grado 5 en pediatría, Catalina Pires, que además es integrante del área del Comité de Infectología y de Vacunas de la SUB, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, para echar luz sobre este tema. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Y cuál es la situación? Bueno, está bien compartir estos minutos, son importantes para los padres de los niños, adolescentes y para los propios adultos jóvenes, ¿no? Mucho hemos repetido y esta enfermedad COVID-19 generalmente en los niños decimos es leve, la mayoría de los casos son leves, si bien ha habido internaciones, más de 400 internaciones, más de 70 internaciones en cuidado intensivo. En la enfermedad aguda, que es la enfermedad aguda puede tener gravedad, ya sea por lo pulmonar, mismo por lo cardiovascular, por lo cardíaco. Pero bueno, esa es la realidad con ellos. Lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido, y que lo estamos analizando un grupo muy grande de pediatras en todo el país, tratando de ver todos los casos que ocurrieron de una enfermedad que sí es muy particular de los niños escolares, de los adolescentes y de los adultos jóvenes, pero más frecuente es de los niños, que ocurre independientemente de que el niño haya tenido una infección sin síntomas o con síntomas leves o moderados. Es decir, que 6, 12 semanas después de que tuvieron la enfermedad, algunos niños pasa que pueden tener este síndrome inflamatorio multisistémico y a lo mejor en el momento en el que tuvieron la enfermedad o no se hicieron el test porque se entendió que su caso se diagnosticaba por nexo con su familia, por ejemplo, o pudo haber transcurrido la enfermedad sin que ni se enterara, ¿no? ¿De qué se trata y qué gravedad tiene? Entonces, este síndrome inflamatorio multisistémico, que nosotros, este grupo de trabajo llevará unos 40 niños analizados y seguramente serán alrededor de 50. El ministerio después será el que tenga los números finales, pero nosotros estamos viendo las características clínicas, como dice usted, para poder bien alertar a los que tienen que diagnosticar, a los médicos y a las familias. Esta enfermedad, de repente, la enfermedad COVID pasó y el niño reinstala fiebre si es que la tuvo o aparece fiebre. Aparece fiebre, muchas veces una erupción cutánea y una conjuntivitis, los ojos rojos. Es una fiebre importante, persistente. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que empezar a pensar cuando la fiebre se mantiene 3 días, aparece esa erupción, o puede aparecer un cuadro clínico grave como de lo que nosotros llamamos shock, o sea que es una descompensación cardiovascular. Por eso es que de estos 70 niños, 7 fueron asistidos en CTI y tuvieron esa condición grave. O sea que si uno dijera qué tiene que estar atento la familia es a la fiebre, a la erupción roja de la piel, la conjuntivitis, la fatiga, las palpitaciones, más o menos esas son la dificultad respiratoria, eso es lo que más o menos tienen. Tenemos pocos minutos, sabemos que la SUB va a sacar en las próximas horas un comunicado con más información una vez que avance justamente esta investigación, pero no quiero dejar de preguntarle brevemente de cara al posible comienzo de vacunación para menores de 12 años, ¿cuál es la perspectiva de su parte? Ahí está. Entonces, esta es una condición que los niños la van a tener siempre, esa posibilidad de tener esta enfermedad, que responde muy bien a inmunoglobulinas, a corticoides, pero para el caso nuestro de Uruguay, nosotros vimos que el caso de esta complicación post-COVID apareció, por ejemplo, después del gran pico de marzo-abril, aparecieron casos, y después del de junio, mayo-junio, volvieron a aparecer. Entonces, ahora la situación del Uruguay es buena, porque la incidencia de la enfermedad disminuyó, claramente, disminuyó en los adultos, contagian menos a los niños, pero en proporción la cantidad de niños enfermos es mayor que antes. El último reporte de 870, 227 eran menores de 10 años, niños menores de 10.
Con respecto a la vacunación, ¿son menos los síntomas o lo que pueden ser de repente las consecuencias al recibirla? Entonces nosotros abogamos, la inmensa mayoría de los pediatras, por vacunar a los niños entre 5 y 11 años, como ya lo han hecho ya más de 9 países en el mundo. El último en incorporarse fue Estados Unidos. Y bueno, Estados Unidos, por ejemplo, usa la... Disculpe, nos tenemos que despedir, pero las consecuencias son menos, hay menos, digamos... adversos. Lo que nos informaron el 2, que hubo una reunión de la Academia Americana de Pediatría, es que la vacuna produce anticuerpos, la vacuna no tiene efectos adversos hasta la investigación, esa fase 3 importantes, y en general nosotros sabemos que las vacunas son menos reactogénicas, tienen menos efectos en los niños. Y muchísimas gracias, doctora, por estos minutos. Hasta luego. Bueno. Un placer escucharla. Muchas gracias. Volvemos con ustedes a Estudios.